Perfecto. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, entonces, Perdón, yo tengo aquí unas sigamos noticas que, Jairito, discúlpame, Jairito. dale. Sí, del No, 24. mira, yo repasé la clase que me la mandaste vos, Luis también me la envió, y apenas en esta mañana, en el día de hoy, la repasé, y vimos Génesis, después de ver Génesis 2 completo, hasta el 25 es que lo tengo aquí anotado, vimos Sí, Génesis hasta el 25. 1:31, que fue cuando hablamos del reposo de Dios, Okay, cuando terminó en el séptimo día y santificó el día y reposó en él, ahí. Y luego vimos unos versículos que son de Hebreos 4 del 1 al 5, Efesios 2 al 10, Primera de Timoteo 3:16, Filipenses 2:5 al 7, Hebreos 10:1 al 4 y Hebreos 10:5 al 14. Ahí tomé notica yo, pues hoy que hice el repaso. okay. Sí. Perfecto. Es eso lo que tengo anotado yo. Tal cual. Perfecto. Entonces, en la historia continuamos en el capítulo 3. Entonces, entramos en la historia. Vamos a ver, capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Muy bien. En el capítulo 3 se inicia la frase con un pero. Y gramaticalmente, cuando aparece esta palabra, como que trata de colocar como una idea contraria. Sin embargo, Dios nos va a ayudar a entender, porque dice que hay una serpiente ahí y que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y si paramos ahí en ese punto y coma, ¿a qué se está refiriendo Dios? A la creación de todos los animalitos. Se está refiriendo a los animalitos, pero está diciendo que hay una serpiente que es más astuta que todos los animales que él había hecho. Ahora, esa astucia, humanamente, ¿qué entendemos por la palabra astucia? Disfrazar de alguna manera, si es astuta. Esa palabra ya la entendemos, es decir, como que tiene doble sentido. O sea, la astucia ya se usa como que va a salir adelante de algo. Pero aquí no ha entrado el pecado todavía, no se han comido el fruto, todo es bueno, es perfecto. No hay muerte, no hay ninguna idea contraria, solamente están los pensamientos de Dios, como vimos ahí en Génesis 2:25. Entonces, lo que Dios nos está comunicando es antes de entrar el pecado. Entonces, esa astucia tenemos que entenderla por la enseñanza de Dios, una astucia en perfección, ¿cómo puede ser? Y lo que podemos entender sin meterle como ese doble pensamiento es que ese animalito es el que sobresale entre todos, porque está diciendo que todos son astutos, pero este es más. Y si pensamos en la astucia en los animalitos, cada animalito tiene como una habilidad, una agilidad, sea para comer, sea para saltar, sea para algo especial. Pero Dios está diciendo que esa serpiente como que es la más bonita, la más sobresaliente, la más brillante, etc. Eso es lo que nos está dibujando espiritualmente, perdón, físicamente. Pero ¿dónde
comienza como el problema, donde dice la cual dijo a la mujer. O sea, está diciéndonos que esa serpiente está hablando. Y los animales hablan o hablaban antes en alguna época, ¿han hablado? Y la respuesta es no, porque ningún animal habla, porque es que el habla, Dios se la dio a la humanidad con su imagen y semejanza, el raciocinio, todo eso, pero al animal no. Entonces, la pregunta es, ¿por qué habla y qué clase de pregunta está haciendo? Porque está diciendo con que Dios os ha dicho, viene con una pregunta como cuestionadora, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, esa serpiente, ¿por qué sabe eso? Y esa pregunta está bien hecha y ahí hay muchas dudas. Entonces, Dios nos va a contar una historia que ocurre entre capítulo 2 y capítulo 3. Y se refiere a una historia que sucede en el mundo espiritual. Por eso tenemos que devolvernos a la creación de los ángeles y hacer un repaso. ¿Cuándo creó Dios a los ángeles? ¿Recuerdan en qué día? El primer día. En el primer día, correcto. ¿Qué material usó para crearlos? Su palabra. Correcto. ¿Cuántos creó? Millones. Miles de millones. millares. Ok. ¿Y qué son los ángeles? Espíritus. Seres espirituales. Seres espirituales. O sea, si son seres, estamos contando que las características de un ser es inteligencia, voluntad y emociones. O sea que esos ángeles tienen voluntad y tienen entendimiento. Los ángeles, vamos a ir al Salmo 103, 20 al 21 para repasar ahí un poquito. ¿Por qué hacen lo que hacen ahí? Salmo 103, 20 y 21. Alaben al Señor, ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Bueno, ¿cuáles son las acciones de los ángeles? ¿Qué hacen los ángeles? Alabar. Alabar a Dios. Ser siervo del Señor. Siervos del Señor. Ejecutan su palabra. Ejecutan su palabra. Obedecen su mandato. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué los ángeles bendicen, alaban a Dios? ¿Por qué lo obedecen? ¿Por qué son siervos de Él? Porque le creen. O sea que les dio algunas órdenes para creerle, porque al humano sí le dio órdenes, pero a los ángeles ninguna. Entonces, ¿por qué los ángeles le sirven a Dios? ¿Por qué le obedecen? Sí, tienen una inteligencia, una voluntad y unas emociones. Entonces, si ellos le están obedeciendo, pues tienen que saber quién es Dios. ¿Y qué saben ellos de Dios? ¿Cómo les enseñó Dios a los ángeles de Él? Igual que a Y nosotros. cuando fue creando todo a nosotros, cuando ellos estaban observando toda la creación del Señor y el amor y la devoción que Él tenía para la creación de todo. Entonces, hay un solo método de enseñanza de Dios para sus seres. Es por lo que Él dice, su palabra, y por lo que Él hace. Entonces, pero ¿para qué les da voluntad? Porque si le están obedeciendo y son ministros suyos o siervos,
Entonces, ¿por qué le obedecen? ¿Y para qué los creó entonces? ¿Dios Para que necesitaba ángeles? No. Dale, Robert. para que ejecuten su voluntad, para que deciden creerle. Hola. ¿Escuchan? Sí, ¿Qué a vos lo te hace? escuché, a Jairo. Sabemos No por la necesita palabra. ayuda. No necesita ayuda a Dios. Entonces, la pregunta es ¿por qué lo obedecen? Porque Dios llama al arcángel Gabriel y lo envía para que le dé un mensaje a María. Dígale a María que va a tener un bebé y que se llama Jesús. Ese ángel, pues tiene que tomar una decisión. Obedecer o no obedecer. Si va, ¿qué decisión está tomando? Creerle. Creyendo. Pero creyendo, el creer, ¿cómo se consigue el creer? Por el Escuchando la- La fe conocimiento. viene por el oír y el oír viene por la palabra de Cristo. Dice. Correcto, Cris. Por el oír la palabra. Y a los ángeles les dio algunas instrucciones. Les No. prohibió subir al tercer cielo. Él creó esos ángeles tan poderosos, millones y millones, y les dio libertad. Ahora, entonces, ¿ellos sirven obligados? No, lo conocen. Y si no, bueno, ok. Entonces su decisión es por conocimiento. Ellos, ¿qué tienen entonces que decidir los ángeles? Frente a Dios. No creerle porque no es por la fe. A la humanidad sí. Entonces, frente a Dios, cuando Dios les dice algo, Ellos obedecen. O ¿por no. qué? Sí, O porque no conocen que Él es eterno, conocen que Él es el Muy bien. creador. Conocimiento. Entonces, la obediencia es un resultado de conocimiento. Ellos, sencillamente Dios les está diciendo es permanecer en Él o no permanecer, seguirle o no seguirle. La decisión de seguirle implica conocimiento, no seguirle también. Les dio esa libertad. Un mundo espiritual con Él, pero les abrió la puerta. Y el que quiera puede salir, no hay problema. Porque En Job hasta Satanás se tiene que presentar ante Dios. no, pero Y todavía no está Satanás. En la historia no está Satanás todavía. Por eso necesitamos ir en la historia hasta que aparezca. Sí, aquí está la aparición, pero hasta que no sepamos por qué aparece y por qué le hace caso a Dios, ¿cómo así? Y por eso entonces tenemos que tener bien el fundamento que ellos obedecen la voz, cumplen su palabra, le sirven porque ellos saben quién es Dios. Por conocimiento toman la decisión. Por eso Dios nos va a contar una historia con la finalidad de ayudarnos a entender por qué esa serpiente está hablando. Entonces vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo Qué bonito, 28. ¿no, Jairo? Porque aunque con el ser humano es por la fe lo que le agrada a Dios, creyéndole, pero igual es igual con los ángeles, con conocimiento, porque fe, ¿qué? ¿Creerle qué? Si no hay un conocimiento, ¿cómo le voy a creer? Muy bien. muy Es bien, hermoso. es así. Crea un paralelo. Por creerle y los crea por la ley porque dice hágase ángeles. O sea, obligatoriamente tendrían que obedecerle, pero les pone voluntad. Y de esa manera entonces no los obliga porque ellos saben quién es Dios. Por conocimiento, entonces ellos le siguen o no le siguen. Y por eso vamos Dios nos va a contar la historia para ayudarnos a entender y ratificar esas verdades. Ezequiel capítulo 28 y vamos a leer del versículo 11 al 13.
El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor omnipotente. Eras un hombre de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas: rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado. Muy bien. El escritor físico Ezequiel, el que inspira la escritura y el que está hablando es el Espíritu de Dios. Y habla: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre. Ahí menciona un hijo de hombre. Levanta endechas sobre el rey de Tiro. Sí, Dios está hablando ahí con el que está dentro de Ezequiel, porque esa idea es la que estamos trayendo con Adán y con Eva. El que está habitando y andando es Dios y es la vida espiritual de ellos a través de ese espíritu, hijo de Dios e hija de Dios, en una relación individual con Dios. Y aquí habla de hijo de hombre, dice: levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile. ¿Qué significa endecha o elegía? ¿Qué significa esa palabra? Levantar una elegía o una endecha. Un comunicado, Sí, un comunicado, pero ¿de qué clase de comunicado? ¿Qué significa esa palabra elegía? ¿Tienes otra versión? Tengo endecha. Endecha Creo, como un juicio, ¿no? Una advertencia. No, es un mensaje, pero levantar endecha tiene que ver con un mensaje como triste, como un mensaje fúnebre. Podemos mirar en Google, etcétera, esa palabra porque es gramática y la gramática sí la podemos explorar. La revelación es espiritual y por eso su idioma es espiritual. No usa lenguajes humanos. La humanidad es para entender un mensaje lógico, pero espiritualmente la revelación que soporta lo lógico que estoy entendiendo. Y así lo diseñó Dios, pero puso la naturaleza humana de no entender la palabra, pero sí tiene que recibir un mensaje lógico. Entonces, esa endecha o esa elegía es como un mensaje fúnebre, o sea, lo que Dios va a comunicar ahí es muy triste, es una historia que nos va a comenzar a contar. Y dice que para el rey de Tiro, el contexto histórico son miles de años después de la creación, pero nos trae ahí porque ahí es donde él comienza a contar una historia que comienza allá atrás, porque la cronología espiritual es el orden de la historia. La cronología histórica pues solamente va en un orden, digamos, como entendible, pero no hay un orden físico en cuanto a los sucesos, porque nos está llevando en la escritura por toda la Biblia, de un libro al otro, pero espiritualmente hay una conexión, porque todo tiene que arrancar desde el principio. Entonces, aquí dice que al rey de Tiro le va a decir: así ha dicho Jehová el Señor, y comienza a expresar: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Dios está describiendo a alguien que era el sello de la perfección. Estaba lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea, está describiendo a un ser con un... Dios hace todo perfecto, pero dice que este es el sello de la perfección. O sea, lo perfecto, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ahora, ¿cómo sabemos que no se está refiriendo al rey de Tiro? En el versículo siguiente, en el 13, nos manifiesta: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y se está refiriendo a alguien que no es el rey de Tiro, porque el rey de Tiro sí existe en ese tiempo, y ahí es cuando Dios reveló
o contó esa historia en esa época, pero por eso nos está a nosotros contando la historia espiritual que pertenece allá al principio. Habla de Edén, que en Edén fue que estuvo. Y el rey de Tiro no estuvo allá. Entonces regresemos al Edén, sin perder aquí en el 28, porque nos manda al Edén y vamos a ir a Génesis capítulo 2. ¿Cuándo creó Dios el Edén? ¿En qué día creó Dios ese huerto? Sexto día. Correcto, en el sexto día. Porque en el versículo 7 hace al hombre e inmediatamente planta un huerto. Es en el sexto día. Ahora, es el sexto día. ¿Quiénes estaban ahí en el huerto? Según la historia que nos ha contado. ¿Quiénes estaban en el huerto del Edén? Ahí está Dios. Dios, Ahí está el hombre. el hombre y la mujer, porque la mujer le hace el sexto día también. Ujú. ¿Quién más está ahí? Los creó Dios- ángeles. Muy bien, Los ángeles y los creó el primer día y ellos son los testigos presenciales de toda su creación. Porque, ¿cómo aprenden los ángeles de Dios? Igual que por lo nosotros. que hace, igual. Exactamente, solo que ellos desde el primer día presenciaron todo y están en la presencia de Dios. No hay ningún impedimento. Para la humanidad, Adán y Eva tampoco, porque la humanidad no tiene ningún pensamiento contrario, solamente fluye eso espiritual que está adentro para sacarlo por lo físico y poder Dios darse a conocer quién es ese Dios a través de la humanidad. Y ese fue su diseño. Pero aquí está diciendo que están los ángeles y nos está describiendo un ángel que estaba el sexto día, que es el sello de la perfección, lleno de sabiduría y hermoso. Ahora, ¿había algún problema el día sexto? ¿Hay algo malo? ¿Hay pecado en el sexto día? Todo perfecto. Muy bien, nosotros cuando comenzamos la historia en Génesis 1:2, ¿qué dice Génesis 1, versículo 2? La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Muy bien. Ese caos total, ese que era un desorden, y estaba por explicarnos qué significa ese desorden de Dios, porque dice que en mi versión dice la tierra estaba desordenada y vacía. Ese desorden de Dios, ¿qué significa? En el sexto día Dios nos dice que no hay absolutamente nada, todo es perfecto, no hay pecado, no hay muerte. Entonces, para despejar ese desorden de ciertas teorías que hay y doctrinas, que fue que alguien le desordenó a Dios la tierra, pero estos seres todos estaban en perfección y de ninguna manera se podían regresar en el tiempo al primer día y desordenarlo. Luego, esa teoría queda anulada y solamente prevalece que ese desorden es según Dios. No está en orden las cosas según Dios. Así es de que en el sexto día todo es perfecto. Ahora vamos a examinar ese huerto para ver si es terrenal o es celestial. El mismo que Jairo. dice en Ezequiel, Señor. Jairito, podemos decir que ese desorden y ese vacío era, bueno, como dijimos, era perfecto. Pero también Él nos está enseñando cuando le pone orden para enseñarnos. Él es el creador. Sí, nos coloca en la mente desorden, pero ¿qué hace el día 1? ¿Qué hace el 2? ¿Qué hace el 3? Y luego en el 31 dice, bueno en gran manera, para enseñarnos el orden de Él, pero es para enseñarnos a nosotros el orden también. Porque si comienza de que
hizo todo y quedó perfecto, no aprenderíamos. Entonces, así como nos está llevando que una astucia perfecta, hay un desorden perfecto también. Y Él tiene que espiritualmente ayudarnos. Vamos a leer entonces en Génesis capítulo 2, del versículo 8 al versículo 14 para la descripción de ese Edén. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida, y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén nacía un río que regaba el jardín, y que desde allí se dividía en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Jávila, donde había oro. El oro de esa región era fino, y también había allí resina muy buena y piedra de onice. El segundo río se llamaba Gijón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que recorría al este de Asiria. Y el cuarto río se llamaba Éufrates. Muy bien, esa descripción que está dando Dios ahí, ¿es física o es espiritual? Física. Completamente. Ese Edén es un huerto físico. Y es el mismo que está diciendo allá. Porque aquí la descripción de unos ríos que aún hoy conocemos, el Tigris y el Éufrates, que están en Irak. Entonces, es un lugar geográfico. Y regresemos entonces a Ezequiel para seguir con la historia, ya ratificando que es el huerto de Dios. Y dice, estuviste, o sea, está hablando en pasado. Y luego nos habla de toda piedra preciosa era tu vestidura. O sea que está hablándonos, pues sí, físicos están Adán y Eva, pero el resto son espirituales. Y ahí nos está hablando de un ser espiritual. Pero un ser espiritual puede tener un vestido y puede tener colgadas esas piedras que son físicas. Él nos enseña por lo que dice y por lo que hace. El vestido es algo para ayudarnos a entender esa perfección, esa sabiduría y esa hermosura, que eso es espiritual. Entonces, ¿cómo lo manifiesta? Con piedras preciosas. Esas piedras preciosas que nos dan a entender la brillantez, el valor, la hermosura, y por medio de ese vestido, como un vestido de gala, nos ayuda a entender eso espiritual, porque la descripción es espiritual. O sea, Dios describe lo espiritual por lo físico. No tiene ese vestido. Ahora, dice que los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dice que hay unos tamboriles y unas flautas en el día de tu creación. Quiere decir que para la creación de este ser, Dios hizo como un preámbulo con música, con la finalidad de mostrar esa creación que es la más grande que Él ha hecho. Y es una creación de Él porque dice, en el día de tu creación, es una creación de Dios. Y ahora, ¿perdón? ¿Y qué refleja ese sello de la perfección? Esa hermosura y esa sabiduría. Es un ángel, pero ¿quién creó ese ángel? Entonces, de esa manera nos está enseñando quién es Dios.
si Dios creó ese ser, ¿cómo es Él? Porque Él crea todo, pero todo habla de Él. No del ángel, que bueno, sí, grandísimo, pero la descripción siguiente nos ayuda a entender. Versículo 14. Qué maravilloso, ¿no, Jairo? Porque me hace sonreír por dentro leyendo esa descripción de ese ángel. Porque piedras preciosas, un sello de perfección, una sabiduría perfecta. Imagínate, si así lo describe Dios de ese ser, ¿cómo sería Dios entonces? Es la descripción de Dios, pero con una creación. Entonces, si es el sello de la perfección, es Dios lleno de sabiduría. Dios hermoso, sabio y perfecto. Versículo 14. Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Muy bien. Tiene un rango que es querubín. En esta versión dice grande protector. Ahora, grande, pues es una expresión gramatical que podemos entender en la mente de algo muy gigante. Pero la descripción espiritual es de Dios. ¿Quién es grande? Es Dios. No, físicamente, pues lo entendemos en un mensaje lógico, pero espiritualmente es quien puede crear ese ángel. Alguien muy grande, protector. Ahora, ¿necesitaba Dios protección? ¿En dónde lo coloca? Porque dice que dice, yo te puse. Ya usó esas palabras, ya las usó con Adán. Lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardara. Aquí esta creación la pone. O sea, es el mismo principio. Ese ángel no vino por su cuenta, no va a estar donde él quiere, sino es el creador y le está enseñando que él es el dueño. Y lo puso ahí. Dice santo monte de Dios, santo. La palabra santo, tal como nos lo enseñó en Génesis 2:3, que santifica el día séptimo, o sea que lo aparta. La palabra santo significa totalmente apartado de todo. Ahora nos está describiendo como un lugar, santo monte. La palabra monte pues es como una elevación, donde así lo entendemos geográficamente, pero dice de Dios. Nos está indicando que ahí está Dios y que frente a su presencia lo está colocando a ese querubín. Y dice que en medio de las piedras de fuego te paseabas. Esas piedras de fuego, pues entendemos un volcán botando piedras y lava que puede permanecer ahí. Solamente Dios. Y eso nos habla de la santidad de Dios. Cuando fuimos unos años atrás a la ciudad de Washington, teníamos el privilegio de algo inesperable que ocurrió. Y ahí estaba la seguridad, estaba mucha gente, ordenaron todo el lugar para que podía pasar. Y solamente pasó la caravana del presidente Obama. Y vimos por un microsegundo, yo vi la cabeza del presidente sentado atrás, pero con toda la seguridad, o sea que nos hizo entender que hay alguien importante dentro de ese lugar, dentro de ese auto. Muy bueno el aporte, exactamente. Toda esa gente está describiendo que hay alguien importante. Y por eso Dios como dónde habita y cómo habita en ese trono celestial que está describiendo. En
Primera de Samuel, capítulo 4. Versículo 4, 1 Samuel 4:4, en un contexto de unas batallas, nos va a ayudar a entender cómo habita Dios. Y envió el pueblo a Silo y... Ay, no veo. Y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Es la descripción que Dios mora o Dios habita entre querubines. O sea, él está rodeado de querubines. Y con la descripción de este querubín tan grande, tan poderoso, tan espléndido, ¿de quién nos habla? De un creador. Y nos está hablando, si él se rodea de querubines, nos está hablando de la sublimidad de Dios, de la gloria de Dios, de la grandeza de Dios. Y por eso él está haciendo una descripción para enseñarnos quién es él y cómo es él. Y mostrándonos algo espiritual donde él habita. Y se rodea de ángeles. Regresemos a Ezequiel 28. Versículo 15. Roberto. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se alió en ti la maldad. Muy bien, ahora Dios nos está describiendo y nos está contando sobre ese ser. Dice, perfecto eras en todos tus caminos. O sea, Dios nos quiere dejar bien en claro que Él lo creó perfecto. En todos sus caminos, es decir, en todas sus vías. No hay duda ni ninguna sombra de que haya quedado imperfecto. Perfecto. Ahora, nos traza un tiempo desde el día que fuiste creado hasta que se haya en ti la maldad. Es la descripción que está haciendo Dios. Nos está diciendo que es un tiempo espiritual. ¿Y cómo podemos entender el tiempo espiritual? Bueno, en Eclesiastés capítulo 3 está después de Proverbios, Eclesiastés 3, para que nos ayude a comprender cómo es su tiempo. Versículo 14 y 15. Eclesiastés 3, 14 Perdón. y... Dime. Listo. No, Eclesiastés 3, del 14 al 15. Listo. Correcto. Qué lindo, qué bonito. Wow. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Ahí está el tiempo de Dios. Aquello que fue, ya es. Ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Él restaura lo que pasó. De ahí, espiritualmente, Él nos ayuda a entender eso.
porque en la mente humana eso es una locura. Por eso él puede decir, dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue, y fue la luz. Y no estaba. No hay tiempo ahí. Pero aquí nos está ayudando a entender en Ezequiel 28, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, o un día creado, día primero, dice hasta que se halló en ti maldad. Han pasado 2 semanas, una semana, 7 días. La historia que nos está contando es después del 6.º día, el 7.º de reposo, pero nos está contando que él caminó en perfección desde que fue creado, pero nos trae un tiempo hasta que se halló en ti maldad. Ahora, es la primera vez que la palabra de Dios menciona maldad. ¿Qué es la maldad? ¿Cómo entendemos qué fue lo que Dios encontró ahí dentro de ese ángel? Porque dice que se halló en ti maldad. ¿Qué es la maldad? Y Bueno, pues él tiene que... Dime. No, nada. Sí, igual, de todas maneras, Dios tiene que ayudarnos a entender, porque realmente Él es el que está contando su historia. Y dice que Él encuentra la maldad dentro de ese ángel. Ahora, ¿cuál es la causa de esa maldad? Versículo 16. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios, como a un objeto profano, a ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. Bueno, Dios habla de una causa, de esa maldad. O sea, esa maldad se originó en, dice que una multitud de contrataciones. Multitud. La palabra es, entendemos muchos. Y contrataciones. Nos mete la palabra contratación, contrato. O sea, ¿qué contratos se está haciendo y con quiénes? ¿Y qué clase de contratos? Para poder entender lo que este ángel Dios está describiendo, que está haciendo multitud de contrataciones, nos tiene que ayudar entonces a entender cuál es el contenido de ese contrato y de dónde, qué está ofreciendo. Y vamos a ir a Isaías, capítulo 14, sin perder ahí en Ezequiel. Y Dios, en una historia paralela, nos va a ayudar a entender eso que está pasando ahí que nos está contando. Isaías 14, del 12 al 14, por favor. Isaías 14, del 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Muy bien, gracias. En el versículo 12, el escritor físico Isaías, el único testigo del Espíritu de Dios, que es el que inspira la Escritura, es el que cuenta esta historia que ocurre en algún lugar celestial. Y comienza con una expresión de admiración. No pregunta, admiración. ¿Cómo caíste del cielo? Oh lucero, hijo de la mañana. Se está refiriendo a alguien que tiene ese nombre, lucero, hijo de la mañana. Y comienza con un juicio, porque dice, cortado fuiste por tierra. Ese cortado fuiste por tierra, si cortamos algo, cae a tierra. Eso es algo entendible en la humanidad. Y dice, tú que debilitabas a las naciones. Es decir,
nos está diciendo Dios que ese ser, lucero, hijo de la mañana, debilitaba a las naciones. En esa época, donde nos tiene Dios entre capítulo 2 y 3 de Génesis, ¿hay naciones? No. Tal como las vemos nosotros, no existen. Pero Él se está refiriendo a unas naciones espirituales. Se está refiriendo a los millones y millones de ángeles, que son, en la palabra, digamos, humana, en los originales se menciona como etnias. Y esas son las naciones que Dios considera, todos esos millones y millones de ángeles. Ahora, debilitaba. ¿Qué significaba ese término? Estando en perfección. Ese ángel con esa descripción, sello de la perfección, lleno de sabiduría y hermoso, haciéndonos un paralelo con los otros ángeles, realmente esta es la mayor, es hacer énfasis que es la mayor creación. Los otros ángeles no es que eran débiles, sino frente a esa creación tan grande, se ven pequeños, se ven como débiles, no en el sentido de debilidad humana o de imperfección, sino en comparación de que ese ser sobresale sobre todos los ángeles. Ahora, versículo 13. Tú que deseas en tu corazón. El que está narrando está diciendo que hay alguien que está leyendo ese corazón. Y está leyendo ese corazón de Lucero. Y que está pensando Lucero en su corazón. Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Él, según la narración gramatical, los verbos están en singular, pero hacia el futuro. Subiré, levantaré, me sentaré, seré semejante al Altísimo. O sea, esos pensamientos que tiene ahí son malos. Porque si son malos, No, entonces no, Dios tiene que... Dime. No, porque no hay mal, ahí no hay maldad. No existe. Aquí nos está colocando el fundamento para explicarnos qué es la maldad. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tiene proyectado? Ser semejante al Altísimo. ¿Y eso es malo? ¿Qué imagen y qué semejanza está nosotros haciendo en nosotros? La imagen y semejanza de su Hijo. Y Él dice que quiere ser semejante al Altísimo. Ahora, ¿de qué manera lo va a hacer? ¿Y cómo lo va a lograr? ¿Y quién tiene que lograr eso? Ahora, Dios sabe qué es lo que está pensando Lucero con lo que nos está narrando. Pero Lucero sabe que Dios sabe que Él está pensando eso. ¿Qué piensan? Si lo conoce, sabe. Si ¿Quién no a lo quién? conoce, si el lucero sabe y conoce a Dios, obviamente debe saber que todo lo que está sintiendo él, Dios lo sabe. Ahora, si no lo conoce, obviamente que eso que él oculta, piensa que el otro no lo sabe. La cosa es que él está perfecto ahí. Entonces, en esa declaración, subiré, estaré. O sea, algo está pasando ahí en el corazón, de ese corazón, porque nos dice que él fue creado perfecto desde el comienzo hasta. Algo pasó en ese hasta cuando comienza en esas decisiones, porque Dios lo hizo así, lo hizo libre para pensar. En ser como Dios no era nada malo, pero ¿cuál sería su intención? Exacto. ¿Qué es lo que quería hacer? Eso es lo que
lógico, Dios, Lucero sabe. ¿Y Dios por qué no hace nada? Porque lo quedó libre. Él está maravillado con su creación. Ahora, la situación es, pero si Dios sabía, ¿para qué los creó? Porque esas son las preguntas que siempre nos hacemos. Pero más bien la pregunta debe ser de otra manera. ¿Quién es ese Dios que sabiendo que eso va a pasar, lo crea? Y continúa la historia. Esa sí es más bien la pregunta. ¿Quién es ese Dios? Y vamos a mirar, les da la libertad. Ahora, ¿de dónde saca esas ideas de hacer un monte, subir al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios? Está mencionando las estrellas, bien sea los planetas o los ángeles, que también los llama estrellas. Dice, levantaré mi trono. Un trono va a ser para él. ¿Y qué características tiene? En el monte del testimonio me sentaré. Dios lo colocó en el monte de Dios. También está sacando como una copia de donde Dios lo tiene y quiere hacer su propio reino, porque está pensando es él solito. Además, todo está proyectado. Es un plan. No lo ha hecho, porque dice, y seré semejante al Altísimo. Y bueno, con eso en mente, vamos a regresar a Ezequiel. Y eran ángeles, porque las estrellas lo hizo Dios el día 4. Las estrellas físico. Sí, correcto. Pero de todas maneras, dice que él, en el versículo 15... Es como diciendo el ejército de Dios, ¿no? Levantaré mi trono sobre los ejércitos de Dios. Sí, correcto. Pero Dios me refiero a lo que dice en el versículo 15 de Ezequiel 28. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Cuándo fue creado? El día 1. Han pasado una semana, porque ya nos mostró que el sexto día está perfecto, el día de reposo perfecto. Esto pasa después del séptimo día. Dios no dice el octavo o el noveno, eso lo tiene sellado, pero es después, porque todo está perfecto. O sea que él caminó con ese conocimiento que Dios le dio, porque es lleno de sabiduría, tiene mucho conocimiento. Y habla de que en el 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, o sea, ya sabemos que es un plan de hacer un trono celestial, y aquí la causa de esa maldad es que pasa ese contrato a los ángeles. Él, con la capacidad que tiene, porque si hablamos de un contrato y nos pone un término terrenal para poder comprender lo que está pasando espiritualmente allá, ¿qué se necesita para vender algo o contratar algo? Pues necesitamos un contrato. Si necesito rentar un apartamento, pues yo tengo que primero ver el apartamento, si me gusta. O sea, tengo que llenar mi inteligencia de si es para mi necesidad, si me sirve, etcétera, si está dentro de mis capacidades, etcétera. Y si me sirve, entonces, ¿qué debe de pasar para que ese apartamento yo me pueda pasar a vivir ahí? Me tiene que gustar. Muy bien, gustar, pero ¿qué más? Me gusta, Tengo le que digo al tomar una dueño. decisión. El contrato, falta el Tengo que tomar contrato. una decisión. Tiene que haber un contrato. Contrato se Aparecer requiere. Y para que ese contrato sea efectivo, ¿qué necesita ese contrato? Mi firma, No estén de acuerdo. mi aceptación. ¿Estar de acuerdo? Una firma. Cuando yo estampo mi firma, ¿qué parte de mi personalidad estoy ejerciendo? Mi voluntad. Correcto. Es la voluntad. En esos términos y en esa multitud de contrataciones, le está pasando a cada ángel el proyecto de él. Y
y comienza a pasarle a todos los ángeles y van a firmar. Pero dice, porque Dios da por hecho que multitud de contratación. Dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. O sea, viene una idea que es llenura. Es decir, la iniquidad o el pecado, que son sinónimos de la maldad, no aparece intempestivamente. A medida que va haciendo los contratos, con la primera decisión, ya tomó la decisión, porque él caminó desde hasta, quizás con esa intención, pero ¿qué decisión tomó? Porque dice, desde el día que fuiste creado hasta. Ese desde hasta, él tomó decisiones perfectas. O sea que él podía pensar, porque está ideando otro monte, otro trono. O sea que él ya tenía en la mente eso, y eran pensamientos perfectos. Podía pensar así, pero él tenía que tomar una decisión. Yo puedo hacer eso, pero yo sé que tú eres mi creador, tú eres mi Señor, y decido permanecer en ti. Desde hasta tomó esas decisiones. El hasta es cuando decide, entonces, no permanecer. O sea, que es la maldad. No permanecer en Dios. Qué cosa, ¿no? Muy bien, o sea, la decisión es perfecta. No podemos decir que el hecho de no permanecer es mala decisión, no, porque entonces Dios lo hizo mal. Sí, claro. El hecho de yo permanezco en ti es una decisión perfecta, y el hecho de decir no permanezco también es perfecta. Es perfecto. Claro. El resultado de esa decisión, Dios la llama maldad, que proviene no directamente de Dios, proviene de una criatura hecha perfecta, con inteligencia, lleno de sabiduría, con conocimiento pleno de Dios. Decide y no tiene ningún miedo, porque Dios no le dijo, es que si alguno se me revela, entonces va para el infierno, porque ¿qué clase de Dios sería? No, libres. Ah, pues, pucha. ¿Qué fue, Perchu? No. Nada, no. Qué pena. Pensando en bravo. voz alta, hermano. No, es que me llegó algo aquí de la clase que no había entendido antes, hermano. Entonces tenía que manifestarlo. Bueno. Perfecto. Muy bonito. Y Dios lo pasó en vivo y en directo. Sí, hermano. Qué malo. Entonces, Qué cosa más grande, ¿no, Jairo? sí, Y los demás, qué cosa más grande, porque esa perfección en esa decide de ir en contra de Dios, fue perfecto eso, Sí, porque eso tiene voluntad. es. Y, y el resultado de esa decisión peca. Ahí vemos la consecuencia. Y eso es perfecto. No es que se le derrumbó el plan A, ahora comienza un plan B. O se le fue de las manos de Dios. correcto, porque no se le fue en contra. Decidió no permanecer. No permanecer, y por consecuencia se va No en contra. permanezco contigo. Bien, listo, no hay problema. ¿Qué frase más poderosa es eso? Decidió de no permanecer. Y por ende se va en contra. Wow. Así, y ese es el resultado. El resultado. El resultado es en contra, porque si decimos que él decidió irse en contra, pues sí, pero como resultado. Pero la decisión perfecta es decirle, Señor, yo no permanezco más contigo. Y perfecto, Lucero. Ahora, ¿qué lo motivó a él a hacer todo eso? En Ezequiel 28, dice en el versículo 17, por favor. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra
y delante de los reyes te expuse al ridículo. Por favor, el 18 ahora. Has profanado tus santuarios por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. No, ¿No? no, el 17, porque tú leíste fue el 16, ahora el 17, qué pena. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo, a causa de tu esplendor. No, el 16 dice, por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia. Sí, Y correcto. pecaste. Por eso te expulsé del santo monte de Dios como un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse el ridículo. Muy Voy a bien. cambiar de versión. El 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Aquí nos está describiendo el proceso, es decir, lo que él pensó, perfecto. Pero aquí dice que se enalteció tu corazón. ¿La palabra enaltecer es malo? ¿Es mala? No, De ninguna manera. Porque si a un hijo nuestro lo enaltecen por ser buen estudiante en honor, es decir, él sabía que era demasiadamente hermoso, sabio y perfecto. Pero entonces el corazón dice, a causa de tu hermosura, se enaltece. Pero viene y dice, corrompiste tu sabiduría. Hay una corrupción. Ahora, ¿cómo entendemos la corrupción en términos humanos? La palabra corroer o corrupción, digamos, entre los seres humanos eso comienza con algo pequeño. La palabra, digamos, como origen es corroer y pensamos, digamos, en un carro que está expuesto a la sal marina. Comienza con un puntico y eso se va extendiendo poco a poco. O sea que no fue algo que intempestivamente cayó, ¡pum! Y ya se dañó. No, eso va poquito a poco con lo que él sabía, lo que él era, y fue corrompiendo, al contrario, todas las cosas con esa decisión que tomó. Estoy buscando el verso que dice, no te gloré en tus propios ojos, deja que otro lo haga. ¿Por qué te vas a reunir? En Proverbios, sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el hacer de Dios? ¿Qué hizo Dios? Tan pronto se paró. No, pero Lo separó, lo cortó, lo expulsó. Lo dejó que se cayó. ¿a dónde lo mandó? Para la tierra. Por tierra. Lo manda por tierra. Ahora, ¿por qué lo saca de allá de su presencia? Porque Dios no le dice, bueno, le voy a dejar, pase para el tercer cielo y allá haga el reino, tranquilo. ¿Por qué lo echa de su presencia? Porque puso Por el pecado de él. Porque No puso puede. El pecado de Lucero, sí. Entonces, ¿cómo es Dios? Santo, perfecto. Entonces, lo echa porque Dios es santo. Ya hay algo contrario a él y es por su santidad, no porque se rebeló, no, porque Dios es completamente santo, santo, santo. Y la imperfección no puede estar en su presencia. Ahora. Pero qué interesante, ¿no? Porque lo echa a la tierra que era perfecta y estaba la presencia de Dios. Sí, ok, Dios está en todas partes, pero en la creación, ¿en dónde habita Dios? En la referencia que nos dio con Adán. Y en los ángeles, ¿dónde está Dios con relación a esos espíritus? Y creo que analizamos, si no estoy mal, en Lucas. En un lugar santo. O sea. Sí, pero son espíritus. Entonces,
¿Dios hace unos espíritus y los pone al frente de él? ¿O cómo es esa relación entre Dios y cada espíritu? ¿Cómo la dibujó con la humanidad? No, lo están al lado de él, no es que él está en un lugar superior y demás. Los ángeles están alrededor de él, en comunión con él. Vamos a Lucas. ¿Cómo dice Luisito? Moraban. Dios moraba. ¿Eso qué significa? Vivía entre ellos. Vamos a ir a Lucas capítulo 1 para mirar y Dios nos ayude a entender. Lucas. Capítulo 1, del versículo 8 al versículo 17, para mirar el contexto. Vale. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. A toda la multitud del pueblo, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Gracias. Ahí la narración histórica. Está Zacarías dentro del templo y dice que hay una aparición de un ángel. Y obviamente Zacarías, pues al ver esa aparición, se turba. Pero el ángel le dice: no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y describe que va a tener ese hijo, la esposa es estéril, y le está anunciando que va a ser quién va a ser ese Juan y cómo va a caminar, y que va a ir delante de Dios y va a preparar un camino bien dispuesto a ese pueblo para el Señor. Ahora, frente a esa revelación, a eso que le está diciendo, ¿cuál es la reacción de Zacarías? Versículo 18, 19 y 20. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que todo esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Muy bien. Zacarías lo que responde: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea, ¿dónde se enfoca Zacarías? En él y en su esposa, que son viejos. Ahora, inmediatamente el ángel le responde:
yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. O sea, ese ángel tiene su propia identidad, sabe en dónde está, sabe cuál es su función y viene a dar esas noticias. Y ahora en el 20, ¿qué sucede? Queda mudo. Ok, ¿y quién lo deja mudo? Dios. ¿O el ángel? Bueno, el ángel es un mensajero de Dios. El poder es de Dios. Por eso, ¿le trae la razón? Porque el único que puede dejar mudo es vemos Dios. en Deuteronomy 4 que Dios nos enseñó. ¿Quién hace el mudo? El ciego. Sí, correcto, pero aquí está diciendo que el ángel, supuestamente, según la narración histórica, es el ángel que está hablando. Pero para dejarlo es mudo, Dios. es Dios, absolutamente. ¿Dónde está Dios entonces en relación con el ángel? Está el ángel, pero Dios está dentro. Es un solo espíritu, pero cada uno con su identidad. Dice, yo soy Gabriel. Yo soy Dios. Gabriel es el Hijo de Dios. Y es la manera como está habitando en Adán y en Eva, en un espíritu, en el espíritu de él, y une a Adán como hijo de Dios a su espíritu, y lo mismo a Eva, la une a su espíritu, a esa hija de Dios. Luego, el que habita es Dios ahí, y él es el que dice y hace, pero ¿a través de quién? De ese ángel. Entonces, ¿qué nos indica cómo es la comunión de ellos? ¿El ángel sabe o cómo aprende ese espíritu? Alineado. En el momento que habla, el ángel aprende, porque es la misma que vimos allá, lo que tú estás mencionando con Moisés. Ve, yo estaré con tu boca, y eso es espiritual, entre ellos. Y te enseñaré lo que debas de hablar. Y el que va a aprender es el Hijo de Dios cuando sale en comunión. Es el lenguaje de entre ellos por la boca espiritual del Hijo de Dios y obviamente por la garganta, pero aquí son espíritus. Entonces, sí, es una aparición, un resplandor, un espíritu, no tiene forma. Pero lo que está pasando ahí es la manera como Dios habita y él anda y a través del ángel, porque es que no es mensajería como nosotros la entendemos humanamente. Sí, son sus mensajeros, pero nos está mostrando cómo es Dios y cómo es que él enseña a los ángeles, pero es directamente Dios, porque esa profecía la está dando Dios. Lucas es el escritor físico. El Espíritu de Dios fue el que le dictó esto a Lucas. Y el Espíritu de Dios es el que está contando esa historia. Y es la historia de Dios. Y es la manera. Por eso, Lucero y Dios y los millones de ángeles son uno. Ahora, eso en la mente humana no cabe. Pero individualmente tienen una relación personal. Nosotros los hijos de Dios somos millones, pero Él habita en cada uno de nosotros en una relación personal. Por eso lo separa de Él. Es un espíritu. Ahora, ¿cuántos centímetros o cuántos metros? Porque la mente humana piensa en eso. Sí, nos dibuja físicamente que lo despacha a la tierra. Pero ¿en qué consiste la separación? Y eso es lo que nos va a ayudar a entender. En Apocalipsis capítulo 12. O sea, Dios que habitaba en el lucero, al pecar el lucero, él deja de habitar. Espiritualmente lo separa. Sí. Sí, que nos dibuja como la historia es física
nos dibuja para la mente humana que lo saca a la tierra, porque no se imagina aquí, así lo mandó a la tierra, listo, aquí. Pero el soporte espiritual es una separación espiritual, porque el pecado no puede estar en la presencia de Dios, porque son uno, en un solo espíritu. Por eso la descripción de ese sello de la perfección, lleno de sabiduría y de hermosura, es la descripción de Dios mismo a través de ese ángel. Pero los crea con inteligencia, voluntad y emociones para que ellos actúen de acuerdo con los mandatos de Dios, pero lo hacen por conocimiento. Y la voluntad de permanecer. Ese ángel permaneció, sigue permaneciendo en Dios. Y por eso cuando Dios habla a través de eso, mostrando la relación y la intimidad, y el que está aprendiendo es ese ángel, porque los ángeles tampoco saben nada del futuro. Y ahí Dios lo muestra, me hizo acordar en Job 1, mostrándonos, para enseñarnos esa separación que Dios hizo del lucero. En el 6, que dice, y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre los cuales también vino Satanás. O sea que ahí me muestra que ahí están los ángeles de Dios, en la presencia de Dios, pero Satanás no viene como un hijo de Dios, pero se presenta, pero como uno separado. Sí, eso está dentro de la lección para saber dónde está Satanás y qué hace en el cielo si Dios lo echó. En Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien, aquí entonces se está autenticando en el capítulo 12 de Apocalipsis. Dice que fue lanzado fuera el gran dragón, da unos nombres, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. O sea, en esa separación, en ese juicio que Dios le hizo, le da esos nombres, como dragón, serpiente antigua, Diablo, Satanás. Ahora, dice, el cual engaña al mundo entero. O sea, ya nos da unas verdades en cuanto a la función de ese ángel. ¿Por qué lo echa Dios a la tierra? ¿Por qué no la manda para otro planeta? Él nos tiene que enseñar por qué. Porque él es su creador y Él es el dueño no solamente del reino de los cielos, sino el reino de la tierra, y es un solo reino. Dice, fue lanzado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Habla de sus ángeles. En el versículo 4 de Apocalipsis 12, la primera parte, vamos a leer hasta donde está el punto del versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó por tierra. Muy bien. Aquí nos está hablando de una cola. Sí, está describiendo a un dragón. Pero, ¿será que el diablo tiene cola? ¿Y cuántas estrellas arrastró? Dice la tercera parte de las estrellas del cielo. O sea, ¿cuántos le firmaron el contrato? De millones y millones, la tercera parte. Muchos. Pero la mayoría, ¿qué decisión tomaron? Permanecer. Y a todos les pasó el contrato. Porque esto es algo que Dios también estaba definiendo ahí. Quiénes iban a permanecer y quiénes no. Ahora, la cola se refiere, sí, la figura de un dragón, pues tiene una cola, pero espiritualmente la cola son los ángeles que lo están siguiendo porque él es la cabeza de la rebelión. Lucero fue la cabeza y la cola que lo sigue la tercera parte. Ahora, ¿dónde? Perdón, ¿dónde me perdí en dónde estaba? ¿Apocalipsis cuánto? 12:4. 12:4. Ah, estaba ahí nomás. Qué lindo, ¿no, Jairo?
2/3 partes permanecieron con el Señor. Era ¿Dos la terceras o la tercera? 1/3 se fueron en contra de Dios, pero 2/3, que es la mayoría. La mayoría se quedaron permaneciendo. Correcto, dice. O sea, la tercera parte de una torta vendría a ser, ¿qué? ¿El 75%? No, 1/3 como del 99 son 33%. Y los 66% se quedaron permaneciendo. Correcto. Exacto. Muy bien. Eso sí, muy Bien, bueno. Robert. Un 10 en matemática. Ay, sí, yo, No me pregunte que lo haga de más de la nuevo mitad. porque no me pregunte que lo haga de nuevo porque eso fue una revelación. Me muero. Bueno, ¿dónde está Satanás? ¿Cuál es su lugar donde Dios dice que lo arroja a la tierra? ¿En qué parte? ¿Tiene lugar? Vamos a ir a Job, capítulo 1. Para mí lo arrojó, rebotó y cayó en el huerto. Che. Sí. Está bueno. Eso fue como un cometa, una luz Sí. llegando directamente a la tierra. Sí, vamos a ver por qué cae ahí. Okay. No. En Job, Uber. capítulo 1. Vamos a leer el versículo 6 y 7. Perdón, Job, ¿qué? Capítulo 1, versículos 6 y 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Muy bien. Dios nos hace un paréntesis aquí en la historia de Job y nos traslada a algún lugar celestial donde nos está contando esta historia. Dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. O sea que esos hijos de Dios son los ángeles, porque es un lugar celestial. Y hay una presentación delante de Dios, pero dice que también viene Satanás. Ahora, ¿Satanás es hijo de Dios? Porque gramaticalmente está previamente una preposición entre los cuales, y esa preposición es exclusiva, lo está excluyendo, entre los cuales viene uno que ya no es hijo, ya nos va a decir con qué relación quedó con Dios, con la finalidad de que lo deja en la tierra. Separado de él. Lo Correcto, separa. Lo separa, correcto. Pero ¿hay algún vínculo? Porque aquí le pregunta en el versículo 7, ¿de dónde vienes? Ahora, ¿Dios no sabe? Entonces, ¿por qué pregunta? Claro que sabe. Sí. Entonces, ¿para qué pregunta? Para mostrarnos que no hay relación ahí. Para enseñarnos. Enseñarnos. Las preguntas es para enseñarnos. Pero, ¿qué le contesta Satanás? Rodear la tierra y de andar por ella. ¿Y eso es mentira? No, es verdad, porque él tiene que andar y rondar, porque no es omnipresente. Okay. Ahí Dios está sacando por esa boca de Satanás ¿dónde está? No está en todas partes. Él mismo está diciendo de rodear la tierra y de andar por ella. Él tiene que andar. Él tiene que rodear la tierra. Y aquí nos deja muy claro que Él no está como Dios en todas partes. Entonces, pues aquí cabe una pregunta. ¿Por qué en todas partes del mundo a las 10 de la mañana están sacando a Satanás de las iglesias? Como si estuviera en todas partes.
Se le da mucha preeminencia. ¿Y por qué esa preeminencia? Porque vamos a ver ese engaño que él hace. ¿Y a quién es que engaña? Dice que al mundo entero. Ahora, es interesante también que el diálogo no es, pero ¿de dónde vienes? No, ¿qué hiciste? ¿De dónde vienes? De la tierra, no de rodear y andar por ello. Entonces está contestando, no hay comunicación ahí. Exactamente. Exactamente. Y lo otro es que él se reveló con la tercera parte, son muchos, muchos ángeles. O sea que están en la tierra y vamos a mirar qué hacen en la tierra ellos. Y ahora, Dios, ¿por qué no los destruye? ¿Había podido acabar con los ángeles y con Satanás? Sí, pero él lo hizo eterno y él no cambia su palabra. Entonces, frente a los otros ángeles, ¿qué entenderían los otros ángeles si los destruye? Temor, que no cumple. Los ángeles que le permanecieron fieles, si ven que Dios destruye a Satanás, Entonces le puede pasar a ellos. No, que no es un Dios bueno, sino que es malo, que no cumple su palabra. Si él cuando los creó, lo creó eternamente. Entonces, ¿por qué va a cambiar si Dios no cambia? La palabra de él es eterna. exactamente, algo da la vida, pero lo deja en la tierra y tiene un propósito. Ahora, ¿por qué Dios no perdonó a Satanás y todos sus ángeles? Luego no es un Dios de perdón, no es un Dios de amor. Vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. Cuando descendió Dios al infierno, ¿no rescató a algunos ángeles de ahí también? ¿Cuándo descendió? No dice que descendió, no sé dónde lo dice, que descendió a los infiernos y rescató algunos ángeles que estaban ahí. Ese es el engaño que él hace y mete en la cabeza. Mira. Él mismo se mete para decir, rescató a unos ángeles. No. Esperemos que eso... Porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a las prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Por qué no los perdonó? Porque es una declaración de Dios. Dios no los perdonó, sino decláralo el hacer de él, lo que hizo con ellos. Pero ¿dónde está? Segundo Pedro 2:4. Tenían mucho conocimiento del Señor. Vamos a Lucas, muy bien. Lucas capítulo 12, que nos ayude a entender eso. Si se podía arrepentir Satanás, que es el arrepentimiento. Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48. En un contexto de una parábola que Jesús está relatando ahí, de unos siervos infieles, en el 47 y en el 48 nos ayuda a entender por qué no perdonó a los ángeles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Porque no los perdonó. ¿Cuántos sabían los ángeles de Dios?
Mucho, todo. En su misma presencia, mucho. Mm. Es un pecado imperdonable. Por eso no los perdona. Ahora, ¿cuál va a ser el fin de Satanás? Mateo capítulo 25. Mateo 25. Versículo 41. También en un juicio de las naciones nos va a introducir esa verdad. ¿Cuál va a ser el fin de él? Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién preparó Dios ese fuego, ese lago? Para el diablo y sus ángeles. En la mente de Dios no está el hombre. Fue preparado. Y una vez nos dice que es una historia de él. Y eso está dentro de la historia, esa rebelión. Y preparó ese lago allá en los 6 días para el diablo y sus ángeles. Por eso más adelante nos va a ayudar a entender por qué el hombre va a parar también por allá. Mateo 25, ¿cuánto? 41. Gracias, estoy distraído. No, está bien, hermano. Qué cosa es maravillosa esto. Qué historia, ¿no? Que Tremendo. es una red, un hilo, una historia, es una historia. O sea que Dios nos lleva al principio, pero después nos cuenta cosas más allá que nos lleva antes del principio. Y después nos cuenta cosas de que ya fue y lo que va a ser ya fue. Y nos cuenta, o sea, es algo que es tan maravilloso, es una historia de Dios que se cuenta entre ellos. Son ellos mismos que se están contando esa historia y nos hace a nosotros partícipes para poder escuchar esa voz de Dios y ponernos de acuerdo. Ay, qué cosa tan linda, Jairo, de como Dios nos lleva otra vez, como me lleva a mí al principio y conocer estas verdades otra vez porque son tan refrescantes, tan maravillosas que Dios nos enseña, me enseña Perfecto. esas profundidades del Señor, esos detalles, ¿no? Son unos detalles que son, uno puede decir que son sencillos, pero son espirituales, son profundas. Sí, es increíble cómo la verdad se nos va revelando de a poquito. Hemos pasado por esto y no fue revelado y ahora que lo repasamos de vuelta, vuelve a revelarse. O sea, se revela ahí, porque antes no se me reveló a mí y se me está revelando ahora. Entonces, entiendo cómo Dios castigó a estos ángeles que fueron en sus contras, porque ellos tenían toda la sabiduría que a nosotros nos falta en este momento, que de a poquito lo estamos conociendo. Ellos tenían toda la sabiduría como para entenderlo, no hay excusa de que no entendían. Y a nosotros que nos cuesta, que de a poquito se nos va revelando la palabra, así todo, es así, explota constantemente. Creo que todas las clases que tenemos, en mí hay unas revelaciones que la verdad me emocionan, ir conociéndolo tanto. Muy bonito, Gustavo. Gracias. ¿Ya estamos compartiendo o qué? Eso estaba preguntando yo también. ¿Sí? No, Bueno, entonces, porque voy. Entonces pido turno, hermano. Bueno, mira,
Es que a mí hoy, pues no sé, con todo el respeto de la membresía de esta clase, de mis amigos y de mis hermanos allá, pero hoy vi algo que nunca antes lo había visto y tal vez por eso fue mi expresión ahora. Casi que gran parte de la clase he tenido el micrófono cerrado y justo en ese momento no estaba cerrado. Y es que claro que Dios es perfecto, el plan de Dios. Lo que pasa es que yo tenía como una distracción, no distracción, no me había sido revelado, no lo había entendido. Y cuando dice que Dios no me da o nos da esa imagen y esa semejanza, y ahí está la voluntad, las emociones y la inteligencia, y mirándolo el tema de la voluntad, pues claro, lo que pasa es que a mí la perfección yo la veía como si la perfección era que había que creerle a Dios, pero no creerle también es perfecto, pues porque Él diseñó así el plan. Entonces yo estaba diciendo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué si crea a Lucero con todo ese privilegio, con toda esa cantidad de características que era como el más de su creación de ángeles? ¿Y por qué este justamente es el que se le desvía, se le tuerce, se le va? Claro que es el plan perfecto de Dios. Y dentro de ese plan perfecto era esa decisión. Claro, Lucero, mira lo que te presento. O me crees o no me crees. Y si me crees es perfecto. Y si no me crees también es perfecto porque es mi plan. Porque es lo que yo diseñé. Y era ahí donde yo como que no podía creer eso. Ahora, lo que viene es entonces que también es perfecto, es que el que no le cree a Dios no puede estar a su lado, porque Dios es santo. Es uno de sus atributos y de sus características. Y obviamente entonces tiene que, también lo otro es pagar o sufrir unas consecuencias de no creerle. Y por eso es que le pasa a este Lucero lo que ya nos ha relatado hoy. No, hermoso, hermoso, para no extenderme, fascinante Dios, y acojo a las palabras de Robert, que Dios, qué cosa hermosa, cómo hila, cómo nos lleva, o cómo me lleva a mi hermano. Gracias, Jairito, y gracias a Dios. Hermoso. Muy bien. Pero a mí lo que Dios me mostró del permanecer, bueno, aparte de toda la historia que es fascinante y uno se cansa de escucharla y de reflejar en eso que Dios nos muestra, pero el permanecer, Él decidió no permanecer más con Dios y como resultado se rebela contra Dios. Eso es maravilloso ver eso también. Y ver también que Él, eso es lo que no sé si, porque el espíritu, ellos son espíritus y tienen inteligencia, voluntad y emociones. ¿Y qué parte tiene inteligencia, voluntad y emociones de ese espíritu? Es el ser. El ser. El ser. O sea, La persona tiene esas tres cosas. Inteligencia, voluntad y emociones son en el espirituales. alma. En el alma. No, porque los ángeles son espíritus, no tienen alma. El Por alma eso, es para el ser humano. pero en ese espíritu sí tiene inteligencia, voluntad y emociones. Sí, porque En son el ser. espíritus. ¿Y qué son? Son seres espirituales que Dios crea, digamos, como una réplica de Él, en el sentido de que son creación y que también van a aprender desde cero. E igual están en Él, en Dios. En él. Y él, Sí, también hay una los une. separación ahí. Ajá. Sí, después cuando Porque hay... el espíritu sin Dios está muerto, separado. Muerto. Sí, Satanás está muerto, en ese sentido no tiene vida, Así mismo. pero lo deja con una existencia y vamos a ver en la próxima lección entonces cómo queda, con qué relación queda con Dios en la próxima lección. ¿Qué cosa como dije, que da paz? Un entendimiento de Dios da paz en el entendimiento. Qué cosa linda eso. Sí, muy hermoso, eso es lo fundamental. Uh-huh. Luisito. No, yo
yo complementando algo de que dijo Fercho, pues entendí que pues, Dios es un Señor y respeta su palabra, entonces la decisión de que nosotros tengamos la voluntad, o sea, que la cojamos de creerlo o no, pues Él la respeta, pero lo que se sale, pues que lo saca uno de la santidad de Dios es las motivaciones por cual uno no le cree, porque pues uno lo puede no creerle y hacer lo correcto, no creer en lo que está, pero pues con una motivación correcta, pero ya lo saca es cuando ya el orgullo del corazón, ya la motivación de por qué lo hacía, ya lo saca de toda santidad. Entonces, eso pues me hace entender pues ese amor infinito de Dios que sea lo que sea la decisión que nosotros tomemos, igual los ángeles, que siempre va a cumplir su palabra. Entonces, eso fue lo revelado para mí esta noche. Es verdad. Amén. Estén ahí, estén ahí. Se iba a volar ahí. Nacho, yo me voy a tener que despedir, que tengo que hacer una llamadita urgente. Tengo que resolver una situación de la empresa, entonces Chao, me encanta Luisito. verlos, quedo pendiente, Dios los bendiga. Bueno, Luis, hermano, un abrazo, hermano. Un Hasta abrazo, se pronto. cuidan. Chao. Igualmente, Hasta luego. hermano, Chao, chao. chao. Jairo está. Me parece que se fue Jairo. No, Jairo no está. Sí, salió, me parece. Jairo se fue. Desconectó, bueno. Bueno, hermano, entonces hablamos la próxima. Se habrá sin batería o algo. Dale, Fercho, un abrazo. Bueno, Me el alegro que viernes haya salido próximo todo nos bien. encontramos. Hasta pronto, entonces. hermano. Gracias. Chao. Chao. Éxito. Igualmente. Chao, chao. Chao, hermanito. Chao, Guti. Qué lindo, ¿no? Qué Chao. cosa tan hermosa esto. Hermoso. Eso es No, algo... no, ¿Viste? es El permanecer. revelador. O sea, él decide por voluntad propia no permanecer en Dios. Y como resultado hay una rebelión. O sea, esos pensamientos eran perfectos. Ese plan era perfecto, porque ahí no, él era perfecto. Tal cual. Dios no lo hizo con limitaciones Eso cuando de estudiamos la pensar, otra de vez. planear. Uh-huh. Eso fue, a mí se me fue revelado cuando lo estudiamos, Cris, de que eso no era malo, que el pecado viene después. Hasta ahí es perfecto. Pero hoy me enseñó Dios que hasta la decisión de no estar con Él es perfecta. Es perfecta. Dios lo planeó así. Y así es con el hombre, Increíble. es perfecto también. Es una Tal cual, perfecta. la misma. Sí, tal cual. Lo que Dios, bueno, me tiene que revelar esto, lo de... Lo pero que fíjate que hay una que lo vamos a ver el diferencia. domingo. Hay una diferencia entre... Ellos son seres espirituales. Nosotros somos seres espirituales. Y a ellos no tienen... No somos igual que los ángeles. Pero pará. Son otros ellos. No, sí, ya sé. Y a ellos no se les perdona nada. Una vez tomaron la decisión, condenados. No es que tenían todo el conocimiento. Lo único que tiene todo el conocimiento es Dios. Ellos tienen mucho conocimiento. Bueno, no. Pero bueno, ese mucho conocimiento de Dios, tenía mucho conocimiento. A mayor conocimiento, mayor es como, si se quiere, el pecado. Por eso es sin perdón. Claro, por eso no tiene perdón.
no hay perdón sobre ellos. Yo pensé que hasta cuando, viste que le comenté a Jairo sobre que había descendido a los infiernos y rescató a algunos, dicen que eso no. Una vez condenados, están para un juicio que va a ser en la segunda venida de Jesucristo, ¿sí? Ahí van a ir al fuego eterno. Ahora andan acá en la tierrita, ¿viste? Haciendo lo que quieren o lo que pueden. No, ellos tienen un propósito, engañando. Porque no es Dios no es que el propósito de ellos que Dios los manda a engañar, pero ellos como son seres, no. que el único todopoderoso es Dios, ellos no se pueden mover sin que Dios lo autorice. Ellos no pueden venir a la presencia de Dios sin que Dios lo autorice. Ellos son limitados porque son seres creados. El único que es todopoderoso es Dios. ¿Entendés? Y eso tenemos que tener siempre en mente. Sí. Por eso lo que estamos viendo del hacer, que es de ellos, o sea, no podemos gloriar ni en una mínima parte, porque nosotros, si nos movemos, si respiramos, y todo es por Dios. Y como hijos de Dios, el que hace es Él. Es lo que nos estamos mostrando en la clase. Pero qué lindo, qué lindo. Yo lo que, bueno, lo vamos a ver el domingo. El domingo tengo un par de preguntas que Dios me la va a revelar con ayuda de todos ustedes. Así que bueno. Y mira lo que dijo de que Él es la cabeza y la cola, o sea, Él arrastra, porque Él es el autor intelectual de esa rebelión, de querer ser como Dios. Y todos los otros querían ser como Dios también. Pero la idea la tuvo Él. Y Él les vendió ese contrato. No es un contrato que ayúdenme a ser como Dios, no. Todos querían ser como Dios. No. Incluyendo el hombre. Sí, el hombre cuando nace, acuérdate que el hombre nace separado de Dios, alineado con Satanás. Por eso somos hijos, somos hijos del diablo cuando nacemos. Y tenemos esa misma naturaleza de querer ser como Dios. Por ejemplo, cuando uno dice, yo soy mi propio dueño, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, yo hago lo que a mí me da la gana, ahí estoy declarando que soy un Dios, porque nadie me manda. Y el único que manda, que Dios nos está mostrando, es Él mismo. O sea, Él nos muestra con Adán, que dice que lo pone. ¿Qué derecho tenía Dios de poner a Adán en el huerto? No consultó con él, no le preguntó, Adán, ¿qué te parece si te mudas para el huerto? No, Él lo pone. Él lo pone ahí. Y eso me muestra que Él es el dueño. Él es el... Llamando Jairo. Sí, contéstale. Bueno, que entré. Sí. ¿Estamos todos congelados? Sí. Nos quedamos quietos, ¿viste? Ay, yo pensé que también, dije, se me colgó. No, pero Chris se quedó congelado. Sí, Chris, sí. Pero así qué que cosa bueno, linda, el domingo, ¿no? ¿qué hora? Qué cosa hermoso, ¿no? O sea, en esa alineación con Satanás, en querer que soy mi propio dueño. Yo hago lo que a mí me da la gana. Yo soy mi propio... Para un minutito, que se conecte Jairo. Dale. Para. No, se va a oír. ¿No? Para. Faltaba la familia de Jairo a comentar. Sí, que iba a comentar, sí. Ahí le puse conectarte a Jairo. Eso, Dios nos encerró, nos encierra para darnos estas maravillas, a darnos estas virtudes de Él. No, acá yo escucho todos los días la queja de todo el mundo.
que se queja de la pandemia, y yo la verdad le tengo que dar gracias a Dios porque me permitió conocerlo como nunca antes lo podía llegar a conocer, porque hay que sentarse, tener tiempo para poder dedicar. De Así mismo, Agustín. decisión. Ahora viene el levantamiento de la pandemia y esto es decisión. Tal Así cual. como tomamos decisión para tomar tiempo para esto, para otro, tenemos que tomar una decisión para conocerlo. ¿Entendés? Y lo vamos. Para que me está esperando la aceptación, dice Jaime. Y que necesitas más. Lo que yo es que ahí está Jaime. Quiero saber de él, ¿entendés? Y tengo que dedicarle. Hola. Conectar con el audio. Hola. Ahí está. Ahora sí. Hola. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, sí. Quería compartir que me impresionaba mucho en la historia cómo... ¿Ese es Sandra o Génesis? No, Mari. Mari, Mari. La mamá de Génesis. La mamá de Génesis. Me impresionaba mucho en la historia es como esos hijos de Dios iban allá a presentársele a Dios y cómo Satanás iba con ellos también. Y me deja tranquilidad, porque está la soberanía de Dios por encima de ese ser. Y me enseña esos atributos de soberanía. O sea, todo está en manos de Dios, hasta Satanás. Y eso da tranquilidad en ese atributo. Y me enseñaba los atributos también de su grandeza, los atributos de su sublimidad, su santidad. Cuando allá en historia nos contaban que en el momento que él decide seguirle o no seguirle, y en el momento que él decide no seguirle, esa santidad, el que habitaba ahí adentro, se separa. Y veo la santidad de Dios cómo se separa de la maldad. No pueden estar juntas. Entonces, ¿qué Dios es ese que se muestra en todos sus atributos? Porque esta historia es de Él. Y me saca a un lado, a pesar de que me muestra esos personajes, me los saca para mostrarme que Él es Dios. El único Dios. Sí, santo, perfecto, que sigue siendo el mismo, que es eterno, que su historia no cambia, que es la única historia, que es verdadero. Y qué hermoso que nos esté enseñando todas estas cosas para conocer a ese Dios verdadero. Qué lindo, Mari, es hermoso. Hermoso. Mi chiquita. Amén. Ella es María Ángel. María Ángel. Hola, María Ángel. Qué lindo. A mí Dios me enseñaba y pues pensé en un momento que porque Dios no acababa con Satanás, porque Él lo puede hacer, pero realmente con eso Dios me está enseñando y me impresionaba cómo en mi humanidad no está bien lo que piensa y lo que hace Satanás, pero en lo espiritual es perfecto. Qué lindo, una hija de la promesa, es algo hermoso. Ese es mi sobrino. Bueno, a mí me enseña en esta clase de hoy es ver que hay una similitud entre el hombre en la creación terrenal y la creación espiritual, que es el corazón. Porque ese corazón es perverso y engañoso, como dice Jeremías 17:9. Y también es el de los ángeles, porque dice que se enalteció su corazón. Hay una similitud en lo espiritual y terrenal, yo nunca lo había visto.
¿Y quién es el único que escudriña la mente y el corazón, como lo dice Jeremías 10? Pues es el Señor, y Él sabe lo que está pasando. Y allá en Lucas 10:18 dice, y yo te vi cómo caíste por tierra, Jesús. O sea que estaba ahí presente también como un testimonio que nos lo está diciendo. Y es impresionante ver ese contexto de por qué se levanta esa maldad en la historia de Dios, si veníamos de una perfección muy bonita, hermosa, y llega una maldad. Y cuando tocamos de que ese lago de fuego fue hecho para Satanás y sus ángeles, esos demonios, y que en una clase futura vamos a ver qué pasa con el hombre. Pero en la historia de Dios, cuando estemos en su presencia, vamos a ver la continuidad de esa perfección, porque es como que Dios nos mostró lo que era perfecto, luego nos muestra lo imperfecto, para luego llevarnos a esa perfección en un futuro en su presencia. Es más o menos lo que Dios me muestra. Gracias. A mí me llamaba la atención. Ahora A mí me llamaba la atención Anthony. que aunque se está viendo la historia de ese ángel, de ese ser, de ese lucero, realmente se está dando a conocer es Dios, se está dando a conocer quién es Él. Me parece tan impresionante cómo Él sabiendo las cosas, sabiendo todo, Él no doblega la voluntad. Y realmente a mí me deja es callado y ver esa soberanía de Dios. También me impresiona porque es un Dios santo. La santidad no puede estar en la maldad. Eso me llamaba mucho la atención. Hermoso. Buenísimo. Gracias. Hermoso. Gracias. Hasta el próximo viernes. Masi, el domingo no vas a estar. El domingo, ¿quién? Yo voy a estar así. ¡Ah! ¡Firme! ¡No! Pero, ¿sabés? Tengo muchas preguntas para el domingo. No era hoy. Por eso no sabía si era viernes o domingo. Sé que era el domingo, así que el domingo estamos ahí. Listo, Gustavito. Chao. Dale, Chao. Chao, un abrazo a todos. Chao. Un abrazo. Chao. Chao, chao. Hablamos. Bendiciones. Lo mismo.